Seminario de Ven y Prueba. One more time, we want to welcome you, everybody, to our seminar. Yo creo que has tenido una probadita de lo que Dios normalmente imparte en las personas cuando vienen a hacer una EDE. I think you have a little taste of what God shows people when they come and do a DTS. Y esperamos que eso despierte tu deseo de más. And I hope this awakes a desire for more. Esta noche tenemos un tema muy interesante. This evening we have a very interesting theme. En este tiempo donde la gente está buscando identidad In this time where people is trying to find for an identity, y buscando en diferentes lugares y de diferentes formas, and they're searching in different ways and in different ways. también hay muchas personas con confusión de género. There is a lot of people that they're confused about their gender. Y yo creo que esta noche Dios quiere hablarnos al respecto. And I think God wants to speak to us about this theme. Tenemos el placer de tener a un invitado We have the pleasure to have a guest. que es parte de nuestra casa, It's part Jocoma El Paso Juárez. It's part of this home, the YWAM EPJ. Ustedes han tenido el privilegio de otros oradores internacionales You have the privilege to have an international speakers, y ahora tenemos a alguien de casa. and now we have someone from home. Quiero presentarles a ustedes a Ryan McCart. I want to introduce you, Ryan McCart. Él es nuestro orador de esta noche He is our speaker this evening, y el tema que va a estar compartiendo es identidad. and the theme he will be sharing is identity. Demos la bienvenida a Ryan McCart. Please welcome him. What unusual circumstances we're in these days. Estamos en unas circunstancias medio indecisas. I'm so excited I'm so sad I can't see your faces and be here with you face to face. Estoy triste que no puedo ver sus caras cara a cara, But I'm so excited for the opportunity that you guys can join us and just get a chance to, just to hear from the Lord. pero estoy emocionado de que podemos estar juntos y escuchar de Dios. And that's what our hope and desire is. Y esa es during this nuestra time. esperanza y nuestro deseo para este tiempo. So I'm going to go ahead and jump right into it. Voy a empezar luego. One thing I'd like to mention is I have been with Youth with a Mission El Paso Juárez this past 15 years. Yo quiero empezar para decirles, yo he estado con Juventud con una Misión por los últimos 15 años. And I just mentioned that because of, just our, the story I'm about to share just has to do with the work that we do here, my wife and I. Y la historia que quiero compartir con ustedes es algo que hemos vivido mi esposa y yo. And the majority of the time that we've been here this 15 years, we've been able to work with Rancho Los Amigos Children's Home. La mayoría del tiempo que nosotros hemos estado aquí, hemos trabajado con el hogar de niños, Rancho Los Amigos. And so, just want to share actually it's a pretty sobering story. Quiero compartir con ustedes una historia un poco triste. And actually it's a tragic story. De hecho, es una historia trágica. I hesitate to share it, Primero no sabía si compartirla, but I feel like it does provide us the opportunity to really see the importance of this theme of identity. pero sentí que era importante compartirlo para que vean la importancia de este tema de identidad. So the story has to do with a young man that grew up in our children's home. Esta historia tiene que ver con un chico que creció en nuestro hogar de niños. He was the youngest of 3 siblings. Era el más joven de 3 hermanos. Was a very good-looking, talented young man. Era un muchachito guapo y talentoso. Unfortunately, the reason why he came to our home Desafortunadamente, la razón por la cual llegó a nuestro hogar, was that his father had an issue with drugs su padre tuvo un problema con las drogas, and left the family. dejó a su familia And then his mother had passed away. y su madre había muerto. And so the grandmother was unable to take care of him and his 2 siblings. Entonces la abuelita no podía cuidar a él y a sus hermanos.
And so they came to our children's home. y llegaron a nuestro hogar de niños. Now, the thing is, before he was under our care, he had actually had suffered through some sexual abuse. Antes de que él llegara con nosotros a nuestro cuidado, él sufrió de abuso sexual. And so during his time at the children's home, we could see his battle in life. Mientras él crecía en el hogar de niños, pudimos ver su batalla en la vida due to his circumstances. debido a las circunstancias. And so as the years passed on, as he continued to grow and grow, Mientras él siguió creciendo, as a ministry, we continued to, like we do with any of the children, we just tried to embrace them, to love them, to show them the truth of Christ. y nosotros como ministerio tratamos de abrazarlos, de amarlos y enseñarles la verdad de Cristo. But throughout his years, he did struggle with his behavior. He struggled with a lot of issues. Pero a través del tiempo él batalló con su comportamiento y problemas que traía. And during that time, we extended a lot of grace and mercy. Durante todo este tiempo siempre se extendió mucha gracia y misericordia. But by the time he was a teenager, he started making decisions that would affect the other children of the home. Mientras él creció, empezó a tomar decisiones que iban a afectar a otros niños en el hogar. And again, we offered mercy, and we offered just a way to continue. Como siempre le ofrecimos misericordia y otras maneras para que él continuara. But it came to a point Pero llegó a un punto where he no longer wanted to receive that. que ya no quiso recibir esto. And so basically, we had to make the decision that he had to go ahead and continue living with his relatives. Entonces, como llegó un punto en que él se tuvo que ir a vivir con sus familiares. And which we knew was a risk because of what he could be drawn into outside of our home. Y sabíamos que esto era un riesgo porque había situaciones que lo iban a atraer. And unfortunately, Y desafortunadamente, that happened. eso pasó. And then, from there, we kind of heard this and that about how he was doing. Después de ahí empezamos a escuchar cosas de cómo él estaba, qué estaba haciendo. Until and one day we received a call and found out that he had passed away. Y una vez recibimos la noticia de que él había fallecido. Passed away based on some things that had to do with the decisions he was making. Y él falleció por las decisiones que él había tomado. He died a young man. Él murió muy joven. And so thinking through, his life and thinking through the experience we had with him, Pensando a través de su vida y la experiencia que nosotros tuvimos con él, there's something that, a key thing that happened in the process that reminded me of the theme today of identity. hay algo clave que me recuerda al tema que vamos a compartir hoy de identidad. When we were in that moment when he was still part of the home and he had done this thing that he was basically at a crossroads. Cuando él estaba en el hogar y empezó a hacer cosas, él empezó con una encrucijada. There was just this key moment that I just remember very clearly. Y hay un momento clave que yo recuerdo claramente. When we were confronting him and we were trying to figure out what's next for him. Cuando lo confrontamos y hablamos con él para saber qué es lo que sigue. And again, like I said, we offered him an opportunity in which he could continue with us. Y le ofrecimos la oportunidad de seguir con nosotros. But when it came to the moment when he had to make the decision to stay with us or go on to something else, Pero cuando llegó el punto en que le dijimos, tienes que tomar la decisión de quedarte con nosotros o ir a lo que sigue, we can see in all of who he was, in his body, his face, his demeanor, todo lo que era él, su cara, su cuerpo, that he had given up. que él ya se había rendido. And his response to us, Y su respuesta fue, when we asked him, do you want another opportunity? cuando le preguntamos, ¿tú quieres otra oportunidad? And his response was just cut us so deep. Esa respuesta nos cortó profundamente. And he said, what does it matter? I'm just a child from a children's home. Él dijo, eso no importa, solo soy un niño de un hogar de niños. We just saw in those words and what he said. Y vimos en esas palabras lo que dijo. For him, all he was just some X-number kid without a name that grew up in a children's home or an orphanage. Para él era un niño X sin nombre que creció en un hogar de niños porque era huérfano. And that gave us a picture of how he saw himself. Y eso nos mostró una escena,
de cómo se veía él a sí mismo. Allow us the opportunity to look deep into who he was and his value of himself. Nos permitió ver quién él creía que era y el valor que se daba a sí mismo. And basically, it revealed to us that he was having a crisis of identity. Y nos mostró que Dios nos reveló que él tenía una crisis de identidad. It's a tragic story. Es una historia trágica. A story that's impacted our lives and other people's lives here in the ministry. Es una historia que ha impactado nuestras vidas y alguna otra gente aquí en el And I ministerio. hesitated to share it. Y tenía así problemas como para compartir. But the thing that the story helps us to understand Pero lo que esta historia nos enseña a entender is two things. son dos cosas. How important it is that how we view our identity, Qué importante es cómo vemos nuestra identidad and how important it is to the heart of God. y qué tan importante es para el corazón de Dios. And so just as we go into this theme of identity, Mientras vamos con este tema de identidad, I think I want that to be our premise. eso quiero que sea la prioridad. We're looking at the crisis of identity. Estamos viviendo una crisis de identidad. And the thing that we need to look at and understand today Las cosas que tenemos que entender el día de hoy is that our lives are not whole es que nuestras vidas no son completas until our identity is wholly found in Christ. hasta que nuestra identidad está completada en Cristo. Our lives are not, again, I'll say the same thing. Our lives are not complete Nuestras vidas no son completas until our identity is completely found in Christ. hasta que nuestra identidad es completada en Cristo. And just to look at that statement, we look at the example in Colossians 2:10, Mientras vemos este ejemplo, vemos la escritura en Colosenses 2:10, which it shows us exactly that point. que nos muestra exactamente ese punto. It says, and in him, Christ, you have been made complete. He is the head over every ruler and authority. Dice, y habéis sido hechos completos en Él. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. This states it so clearly, you guys. Este versículo es muy claro. We are only complete Solo estamos completos in him. en Él. He is the authority and ruler of all. Él es la autoridad y el que enseñorea todo. And so that's the basis of what we want to look at today. Esas son las bases de lo que vamos a ver el día de hoy. We are only complete and whole when our identity is found in Christ. Solo estamos completos y complementados cuando nuestra identidad está en Dios. So with the amount of time we have, I'm going to try to just go through these different points pretty quick. Con el tiempo que tenemos voy a tratar de ir con estos puntos muy rápido. There's just so many good things about this. Hay muchas cosas muy buenas de esto. And so I want to start out looking at what are we talking about when we say when we're talking about identity. Quiero empezar, ¿qué piensas cuando estamos hablando de la identidad? The literal definition of identity La definición literal de identidad is the distinguishing character or personality of an individual. es es distinguir el carácter o la personalidad de un individuo. Okay, and so that's just the basic Webster's definition. Esto es lo que nos dice el diccionario Webster. The distinguishing character or personality of an individual. La distinción del carácter o la personalidad del individuo. And so that is something that we will look at. Eso es algo que sí vamos a ver. That's the aspect that, like I say, part of my identity is the way I look and the way I act and my personality. Muchas veces decimos que nuestra identidad es la manera que nos vemos, la manera que actúo, las cosas que hago. But there's a little bit more to it that what we're looking at today. Pero hay mucho más de lo que vamos a ver hoy. We're looking at the question more about the idea of identity. Estamos viendo más de la idea de la identidad, Are those questions that are within our hearts and our souls? que las preguntas que están en nuestros corazones y en nuestras almas. Which is things like, who am I? Hay preguntas que es, ¿quién soy yo? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Where do I belong? ¿A dónde pertenezco? That's the idea of identity that we're really looking at. Esta es la idea de identidad a la que vamos a ver. Who am I? ¿Quién soy yo? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Where do I belong? ¿En dónde pertenezco? The important aspect of why we have to have identity La importancia del por qué debemos tener una is identidad because
the way we see our identity is how we see our own value. Porque la manera en que vemos nuestra identidad es que basamos nuestro valor. Everyone, think about that. Piensen en esto. The way you identify yourself. La manera en que tú te identificas a ti mismo, We equate that with our value. lo ponemos en una balanza al igual que nuestro valor. If you base your identity on your financial situation, Si tú basas tu identidad en tu situación financiera, when you're doing well financially, you feel more valuable. cuando estás siendo exitoso en tus finanzas, tú te sientes con más valor. That's the idea. Eso es la idea. We also, when we think about our identity, we think about what our destiny is. Cuando pensamos en nuestra identidad, también pensamos en lo que es nuestro destino. And I don't mean destiny like we're at point A and then one day we're going to arrive exactly at point B. That's not what I mean by destiny. Cuando hablo de destino, no estoy diciendo que estamos en el punto A y que en algún punto vamos a llegar al punto B. No estoy diciendo que ese es el destino. When I say destiny, I mean the direction of our life based on our decisions. Cuando yo hablo de destino, hablo de la dirección de nuestra vida por nuestras decisiones. Because our identity Porque nuestra identidad decides our destiny as well. decide nuestro destino. And one other aspect I want to say, just when we like to get the idea of what identity is, Uno de los aspectos que quiero comentar cuando sabemos algo de nuestra identidad, the way I imagine what identity is, de la manera en que yo me imagino cómo es una identidad, it's like a mirror. es como un espejo. Our identity is the mirror that we put in front of us, La identidad es el espejo que ponemos enfrente de and it's nosotros what we use to see ourselves. y es con lo que nosotros usamos para vernos a nosotros mismos. So I mentioned earlier, maybe we use the mirror of our financial success. Tal vez usamos ese espejo viendo nuestro éxito financiero. That's the mirror we're looking at. Ese es el espejo que estamos viendo. So our identity is based on how we're doing financially. Y tal vez nuestra identidad es de qué tan bien estamos siendo financieramente. And the interesting part of that example Y la cosa importante de este ejemplo, is that because of that, our identity can change. y por eso nuestra identidad muchas veces puede cambiar. It just depends on the mirror that we're placing in front of us. Depende del espejo que estás poniendo enfrente de ti. Okay, so we're talking about the crisis of identity, Estamos hablando de una crisis de identidad and the specific crisis y la crisis específica is a result of defining our identity es el resultado de definir nuestra identidad separated from Christ. separada de Cristo. Okay, this crisis of identity Esta crisis de identidad is based on defining our identity separated from Christ. es basada en que separamos nuestra identidad de Cristo. So like I mentioned, Como mencioné, if the mirror in front of us is not Christ, si el espejo enfrente de nosotros no es Cristo, that's a crisis in our lives. eso es una crisis en And tu we go all the vida. way back to Genesis 2. Y vamos a ir a Génesis 2. And what's taking place there Y lo que está tomando lugar ahí, is we're looking at Adam and Eve. estamos hablando de Adán y Eva. And what happened? ¿Y qué pasó? Because like all of humankind, Pues como todo ser humano, every human since then, cada humano que había, we've actually gone through the same process and made the same decision as them. hemos ido y cada humano ha tomado la misma decisión que ellos. Because part of what happened in the garden Porque parte de lo que pasó en el jardín, is that they actually defined their identity porque ellos definieron su identidad. first based on what the serpent said, Primero era lo que dijo la serpiente and then based on what they thought of themselves. y después en lo que ellos pensaron de sí mismos. In the garden, Eve decided to listen to the serpent, En el jardín, Eva decidió escuchar a la serpiente and what he said who she was, y lo que la serpiente dijo que ella era, rather than what God said she was. en lugar de escuchar lo que Dios dijo que ella And era. then she herself said, "You're right. I'm this." Y ella dijo, sí es cierto, soy esto. She decided that the mirrors that she was looking at Ella decidió que el espejo al que ella estaba viendo
was based on what the serpent said and what she thought too. Ella lo basó en lo que le dijo la serpiente y en lo que ella pensó que era. And all of us can say we've done the same thing. Y todos podemos decir que hemos hecho lo mismo. And so what's really happening there, Lo que realmente está pasando aquí, what happened in the garden, lo que pasó en el and jardín what has happened to all of us, y lo que nos ha pasado a todos is nosotros, that we decided that we would no longer be under the lordship of the real King of Kings, of God. es que decidimos no estar bajo el señorío del Rey de Reyes. We decided to take his crown Decidimos agarrar su corona and sit on the throne of our hearts in his place. y sentarnos en el trono de su corazón, en su lugar. This is the crisis that we're facing. Esa es la crisis que estamos enfrentando. We have taken the crown from the rightful king, Hemos quitado la corona del rey legítimo and we've taken his place on the thrones of our hearts. y hemos quitado su lugar del trono de nuestro corazón. And we do that Y lo hacemos by listening to other influences around us. y lo hacemos escuchando las diferentes influencias alrededor de nosotros. What are those other influences that we allow to form our identity? ¿Qué otras influencias hemos permitido que formen nuestra identidad? What are those mirrors that we put in front of us? ¿Qué espejos estás poniendo enfrente de ti? One of those, like we saw from Genesis, is the enemy, the devil. Uno que vimos en Génesis es el enemigo, al diablo. I think, to understand, to have that biblical worldview, Eso es para tener la perspectiva bíblica. we know that there's God. Sabemos que es Dios. We know that there's Satan, the enemy, Sabemos que está Satanás el enemigo. and there's us as man. Y ahí estamos nosotros como seres humanos. And so that's the battle that's taking place. Esa es una batalla que está pasando. And so the other things besides God that we allow to affect our perspective of who we are Las otras cosas que hemos permitido que tomen lugar en lugar de Dios is Satan, es a Satanás, is others, es otros or ourselves. o nosotros mismos. Okay, and so those are the influences that besides God who can decide our identity. Esas son las influencias que hemos dejado que decidan, después de Dios, que decidan nuestra identidad. I think we can all relate with that. Creo que todos podemos relacionarnos con esto, Because we define our identity based on that. porque basamos nuestra identidad en esto. And so let's take the moment to think about the types of identities we form for ourselves. Tomen un minuto para pensar en qué tipo de identidad estás haciendo que te estás formando tú mismo. We form our identity based on our occupation. A veces formamos nuestra identidad en nuestra ocupación. How many can relate to that? ¿Cuántos se pueden relacionar con esto? I have this job. Yo tengo este so trabajo, and so I'm important. así que soy importante. We can base it on our relationships, Puede ser basado en nuestras relaciones, including our family, incluyendo nuestra familia, the people we're around. la gente con la que nos rodeamos. We can base it on the necessity to have a boyfriend or girlfriend. La necesidad de tener un novio o una novia. We can put our identity, our value based on our spouse. O podemos nuestra identidad o nuestro valor en nuestro esposo o esposa. We can define our identity based on our social status. O en nuestro estado social. We can base it on our physical appearance. O en nuestra apariencia física. We can base it on our religion. En nuestra religión. We can base our identity on the possessions we have Basamos nuestra identidad en las posesiones que tenemos. or our achievements. Nuestros logros. There's actually dozens more examples we can think of. Hay docenas de ejemplos que podemos pensar. People base their identity on their political beliefs. Unos basan su identidad en su perspectiva política They base it on their sports teams, o en sus equipos de fútbol o de equipos their deportivos, interests. en sus intereses. I'm just putting out stuff so they can hit home, can hit the heart. Estoy diciendo muchos ejemplos para que tal vez te identifiques con uno en tu corazón. For me, I can remember a key moment in my life Yo para mí puedo recordar un momento clave that basically formed my identity from being an adolescent to a teenager. Una parte clave en mi identidad que se formó desde la adolescencia hasta un poquito más joven. There's this key moment Hubo un momento clave when I was like 12 or 13. cuando tenía 12 o 13 años. I grew up playing soccer.
Yo crecí jugando fútbol And I loved it. I enjoyed playing. y me encantaba, me disfruto jugar. But when I was 12 years old, I was invited to join a special team based on my doing well as a soccer player. Y ellos me invitaron a jugar con un equipo especial por mis habilidades. And there's just something that clicked in my mind and my heart, Y algo que me hizo un clic en mi mente y en mi corazón. where it was no longer soccer was an interest that I enjoyed doing, Porque el fútbol no era un interés que yo disfrutaba hacer. but I recognized, wow, I'm getting attention because I can play soccer pretty good. Pero fue, wow, estoy trayendo atención por lo bien que juego. And all of a sudden, Y de repente, I jumped on that, y me metí en esto. and that became my identity. Y eso vino a ser mi And identidad. you can ask my family growing up, Y puedes preguntarle a toda mi familia mientras yo crecía, everything was about soccer. todo era acerca del My fútbol. whole world was soccer. Todo mi mundo fue el fútbol. And so, anyways, for me, that's just a quick example to help you to relate, to think through what Esto- can be your basis of identity. Esto es un ejemplo de cómo puede ser una base de que empiezas a desarrollar tu identidad. In fact, let's just take a minute or two, and just silently, I'm just going to leave us silent for a minute. Vamos a tomar un minuto o dos. Voy a estar un minuto completamente en silencio And allow the Holy Spirit to speak to you now. y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida Let's see what He says. para ver qué es lo que Él dice. Let's see what He says about where your identity is based right now. Para que Él te muestre realmente en dónde está tu identidad en estos momentos. Hopefully, Bueno, espero in a good way, en una buena manera God is really reaching into your heart and helping you identify que Dios haya alcanzado tu corazón y te haya ayudado a identificar what are you basing your identity on. en qué estás basando tu identidad. And the thing is, La cosa es, the reason why it's a crisis of identity, la razón por la cual es una crisis de identidad, to not to base our identity the reason why it's a crisis to base our identity la razón por cual es una crisis es para basar nuestra identidad on anything besides Christ en cualquier cosa que no sea Jesús o is Cristo. we can see it in Matthew 7. Podemos verlo en Mateo 7. And I'm not going to read it word for word, No lo voy a leer palabra por palabra. but it's Matthew 7, 24 through 27. Y es Mateo 7 del 24 al And 27. this is the ending of Jesus sharing the Beatitudes. Esto es el final de Jesús compartiendo los juicios. So Jesus is sharing all these truths Jesús está compartiendo toda esta verdad, about what it means to really be part of His kingdom. lo que realmente significa ser parte del reino. He's taken the 10 commandments and he's given them more definition. Él ha agarrado los 10 mandamientos y les ha dado más definición. In other words, He's given this incredible amount of truth. Él nos está dando una cantidad asombrosa de verdad. Truth is reality. La verdad es la And realidad. this is what He says will happen Y esto es lo que dice que va a pasar, if we do what He says que si hacemos lo que Él dice or if He doesn't. o si no lo hacemos. He says that anyone who hears His words Dice, cualquiera que oye estas palabras and acts on them, actually does them, y las practica, will be a wise man or woman será un hombre o mujer sabio who built his house on a rock. que edifica su casa sobre la roca. And we all know then it says, then when the storm comes, Y todos sabemos que cuando viene la tormenta, it says the house will stand. la
casa va a seguir firme. But he says, if those who hear what I'm saying and do not do it Y los que escuchan lo que estoy diciendo y no lo hacen, are like those who build their house on the sand. son como ellos que edificaron su casa sobre las arenas And when the storm comes, y cuando sopló, vino la tormenta, it's gone. se fue. And so he is not talking about exactly identity in that. Él no está hablando específicamente acerca de la identidad en este punto, But there's a principle there. pero hay un principio. And that principle is, Y el principio es, if we don't base our identity on what he says in reality, si no basamos nuestra identidad en quién es Él y en la realidad, then we'll be like the foolish man. vamos a ser como el hombre necio And it will crumble. y se va a derrumbar a todo. And we all know that. Y todos lo sabemos. We've all experienced that. Todos alguna vez lo hemos experimentado. We have experienced crumbling moment after crumbling moment. Hemos experimentado destrucción tras destrucción. Okay, that's what happens when we base our identity on anything other than Christ. Eso pasa cuando basamos nuestra identidad en cualquier otra cosa que es Cristo. I do want to add in one side note. Quiero añadir una nota aquí. Because as I mentioned, we can allow other things to define our identity. Como les mencioné, podemos permitir que otras cosas definan nuestra identidad. But we know that there's a reality in some people's lives Pero sabemos que hay una realidad en la vida de las personas, where things have happened to them outside of their control, que hay cosas que pasan fuera de nuestro control, that impact us in such a way it impacts our identity of ourselves. que nos impacta de maneras que impactan nuestra identidad y en diferentes maneras. And I just really want us to recognize that right Y now. quiero que reconozcamos eso. We're not condemning that. No estamos condenando eso. If any of us or anyone we know around us Y si conocemos a alguien o nosotros conocemos a alguien has suffered some kind of what I don't even know, I'm not can't even say it exactly, but some kind of circumstance outside our control, pero si alguno ha sufrido unas circunstancias fuera de su control, we need to recognize how that has impacted their view of their identity, también debemos reconocer la manera en que han sido impactados en su identidad. and realize it's going to take longer to see that the real identity be rebuilt. Y va a tomar un poquito de más tiempo que la verdadera identidad sea revelada a ellos. So that's one thing I just want to make sure that we're not condemning people based on past things that have happened. Yo quiero que entiendan que no estamos condenando a nadie por cosas que hayan pasado en su pasado. But to say that we all just need to take the time to look at what we're allowing to form our identity, Pero quiero que veamos qué es lo que estamos permitiendo que forme nuestra identidad. and to see how we can choose otherwise. Y para ver cómo podemos elegir. Okay, so that's the bad news. Esas son las malas noticias. Here's the good news. Aquí vienen las buenas noticias. And so, as I mentioned, we cannot find our identity separated from Christ. No podemos encontrar nuestra identidad separada de Dios, And so de Cristo. And so the hope is, Entonces la esperanza es, and the only answer y is la única respuesta to base our identity on what He says. es basar nuestra identidad en lo que Él dice. And this is the way it happens. Esta es la manera en que pasa. It's through our encounters Es en nuestros encuentros, and intimacy with God en la intimidad con Dios, that we can learn and understand what our identity is. que podemos aprender y entender cuál es nuestra identidad. You guys, it's us knocking on the door. It's us seeking after God. Es nosotros ir a tocar la puerta, nosotros buscar de Dios. It's those encounters where we're just desperate, En esos encuentros en los que estamos desesperados or in those times of our intimacy, our spending time with Him. o en nuestra intimidad, en nuestro tiempo de pasar tiempo con Él. That's where the answer is. Esa es la respuesta. That's where we learn and understand what He says who we are. Eso es lo que aprendemos y entendemos de quiénes somos. I mentioned my own story. Yo mencioné mi propia historia And I told you I had formed an identity all through my teenage years. y yo formé mi identidad a través de toda mi adolescencia.
And I had a key and critical moment in my life right when I was finishing high school, Y yo tuve un momento clave cuando ya estaba terminando mi preparatoria, where I saw the love and grace and mercy of God in my life. que yo pude ver el amor y la misericordia de Dios en mi So I vida, had an encounter with him porque yo tuve un encuentro con Él, where my eyes were open to who he was, porque mis ojos fueron abiertos a quién era Él, the love he had for me, el amor que Él tiene para mí, his character. su carácter. All of a sudden, everything else became unimportant. Todo lo demás no vino a ser importante. And I had that encounter with Y him. yo tuve este encuentro con Él. And that is when, at that moment, the beginning happened, Y en ese momento fue cuando se inició todo. where I began to recognize my identity based on what he says. Fue cuando yo empecé a reconocer y a poner mi identidad basado en lo que Él dice. This value I got from playing sports was gone. El valor de quién era yo por jugar un deporte se desapareció. It's one of those moments, I don't know if you guys have experienced it yet, No sé si alguno de ustedes lo han experimentado or perhaps it was more of a little by little, o tal vez es poco a poco. but it's one of those moments when people all of a sudden say, wow, you're different. Es uno de esos momentos que la gente te ve y te dice, wow, eres diferente. This idea of basing our identity on him happens through that. Basar nuestra identidad en eso, esto pasa. It's on those encounters we have with Es him. en estos tiempos, en Es estos encuentros con The Él. continuing the relationship with him. En continuar nuestra relación con Él. And there's so many examples in scripture of this happening. Y hay muchos ejemplos en la escritura de donde está pasando esto. Literally happening. Like Y literalmente están we pasando. look at the example of Abraham. Vemos el ejemplo de Abraham. His name was Abram. Su nombre era Abraham. He had an encounter with God. Él tuvo un encuentro con Dios. In his case, God had a specific, was calling him to something, and he answered right away. Y Dios habló a él y él respondió luego. And based on that encounter, Y basado en ese encuentro, his life changed completely su vida cambió completamente. to the point where he's impacting our lives now. De tal manera que hasta el día de hoy hay un impacto de su vida en He nosotros. began to base his identity on what God said. Porque él basó su identidad en lo que Dios dijo. And his name changed from Abram to Abraham. Y su nombre cambió de Abraham a Abraham. That's like a literal identity change, right? Like, Eso es literalmente un cambio de identidad completo. the same thing happened with Sarai. Lo mismo pasó con Saraí. She changed from Sarai to Sarah. Ella cambió de Saraí a Sara. The same thing happened to Jacob. Lo mismo pasó a Jacob. He changed from Jacob to Israel. Él pasó de Jacob a Israel. In his case, Y en su caso, he was kind of a scoundrel, y él era un liar, sneaky. un mentiroso. Like he deceived his ways into getting things. Él mentía para tener cosas y hacerlo a su manera. But he literally wrestled with God. Pero él literalmente luchó contra Dios. And the result of that was an identity change to become Israel. La razón de esto después fue que cambió su identidad a Israel. The same thing happened with Saul to become Paul. Lo mismo pasó con Saulo cuando vino a ser Pablo. And his was a little bit different. Y él fue un poco diferente. He was an enemy of God's people. Él era enemigo de la gente de Dios. He is completely the opposite of what God was wanting. Era lo opuesto de lo que Dios quería que fuera. But God in his love divinely showed up in his life. Pero Dios en su amor divinamente se mostró en su vida. And a change happened within Paul's heart in that moment. Y el cambio vino a su corazón en ese And as a momento. result, his identity changed. Y como resultado su identidad cambió. Again, literally to the point that his name changed. De tal manera que hasta su nombre cambió. Guys, and so that's where we're finding, how we're basing our identity. Eso es donde estamos encontrando y basando nuestra identidad. We just have to have those encounters with him. Debemos tener estos encuentros con Él. Constantly just seeking him. Constantemente buscarle. So I just want to, and here's a few scriptures that I just want to read and share with you guys to encourage you to see how he sees you. Hay unas escrituras que quiero compartir con ustedes para realmente animarles de entender cómo Dios los ve a ustedes. We're going to run through them Vamos a ir rapidito, because we're running out of time and I want to finish with one last thought. porque ya se nos acaba el tiempo y quiero terminar con un pensamiento. Psalm 139, Salmo 31, 13 and 14. no, 1:31.
No, 139, sorry. Digo, 139, perdón. Sorry if I'm saying it wrong. Psalm 139, 13, 14. Salmo 139, 13 y 14. For you created my innermost parts, so you wove me in my mother's womb. I give thanks to you because I am awesomely and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it's very well. Dice, porque tú me formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. You guys, that is the basis of our identity. Esta es una de las bases clave de nuestra identidad. You are awesomely and wonderfully made. Ustedes son asombrosa y maravillosamente hechos. John 1, Juan 1, 10 and 11. 1 y 2, del 10 a 11. Espérate, Juan 1, 10 y 11. He was in the world, and the world came into being through him, and yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not accept him. Dice el 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. ¿El 11 también? Yeah, that verse seems a little off. Let's skip that one. Espérense, creo que me equivoqué con ese versículo, pero nos lo saltaremos. Let's get another one. Romans 8, Romanos 8, okay, 15 through 17. 15, del 15 al 17. So, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons and daughters, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. And if children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may also be glorified with him. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo, y si en verdad padecemos con Él, el fin de Él también seamos glorificados con Él. Okay, and so, you guys, this is what he says we are. Esto es lo que Él dice que somos. We are sons and daughters. Somos hijos e hijas. We are his heir. We are heirs with Christ. Somos herederos con Cristo. 2 Corinthians 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Okay, it says, therefore, if anyone is in Christ, this person is a new creation, and the old things pass away, behold, new things have come. 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. You guys, we are new in him. Somos nuevos en Él. Okay, and John 8:36 Y Juan 36. says, so if the Son sets you free, you really will be free. 8:36, perdón, 8:36. Dice, y así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Okay, you guys, we are free in him. Somos libres en Él. And one more I just want to leave with you guys, Romans 8:37. Y uno más es Romanos 8:37. But in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Okay, those are just a few verses that we just wanted to throw at you guys real quick. Son unos versículos que queremos que ustedes vean. Those are promises he has for us. Son promesas que Dios tiene para That nosotros. is our identity. Esa es nuestra identidad. And that's what we need to base on. Y eso es lo que debemos de basarnos. There's so much more that God wants to show you through his word Hay mucho más que Dios quiere mostrarte a través de su palabra and through time with him. y a través de tiempo con Él. There are visions he wants to give you. Hay visiones que quiere darte. Words that he wants to speak through you. Palabras que quiere hablar a través de ti. Promises from his words that he will keep. Promesas de su palabra para ti. You guys, we cannot allow anything else to form our identity except those. No podemos dejar que nada forme nuestra identidad más que And esto. the truth is, it's not like in one moment we say, okay, my identity is in Christ and that's it. Y no podemos decir en un instante, bueno, mi identidad ya está en Cristo y ya. It's a constant battle, day by day. Es una batalla constante, Those- día con día, Those other influences come in. porque hay muchas influencias que vienen a nosotros. The enemy, El enemigo, others around us, los que están alrededor de mí, ourselves. nosotros mismos. There's temptations that will try to make us
form our identity in that. Hay tentaciones que nos intentan formar esa identidad en nosotros. But we can't. We have to work. We have to continue to go day by day with Him. Pero tenemos que continuar día con Él. I just want to finish with an example from Scripture. Quiero terminar con una escritura. It's from John 4. Es de Juan 2, Eh, 4. And it's when Jesus went to the well. Es cuando Jesús fue al pozo. And I love the story because it's a descriptive story. Y me encanta porque es una escritura que pasó. It's a great narrative. Es una narración. And so what happens is Jesus is at the well, Porque lo que pasa es que Jesús está en el pozo, middle of the day. a mitad del día. At this time, normally the people don't bring their sheep for the water. Normalmente a esta hora la gente no trae a sus ovejas al agua, But all of a sudden, this woman appears, pero de repente apareció una. and Jesus starts a conversation with her. Y Jesús empieza una conversación con He ella. asks her to give her water. Y él le pide por agua. An extreme thing during that time for a man to ask a woman to do something like that. Y era algo extremo que un hombre le pidiera algo así a una mujer. And actually, it was a pretty extreme thing because she was a foreigner, a Samaritan, that were enemies with the Jews. Y sí era algo extremo porque en ese entonces ella era una samaritana que era enemiga de los judíos. But Jesus wanted to have an encounter with this woman. Pero Jesús quería tener un encuentro con ella. And so, if you guys know the story, Si ustedes saben la historia, she can't believe he wants to do it. ella no puede creer que él quiere hacer esto. And he says that if you knew who I was, Y él le dice, si tú supieras quién soy yo, you would be asking me for water, tú me estarías pidiendo a mí por agua, living water. por agua viva. And so here's the thing that they gave us little details about who she was. Nos dan un poquito de detalles de quién era esta And mujer. Jesus knew these details. Pero Jesús sabía estos detalles. Because he said, go and get your husband. Y Jesús le dice, ve por tu esposo. And she goes, well, I don't have a husband. Y ella le dice, yo no tengo un esposo. And he says, well, you're correct. Y él le dice, tú estás In correcto. fact, you're with your 8th man. De husband or de boyfriend. hecho, estás con tu octavo hombre. And so what we can see into the life of this woman, Entonces podemos ver la vida de esta mujer and we can make some educated guesses. y podemos hacer unas adivinanzas. What was her identity based on? ¿En qué estaba ella basando su identidad? For me, Para mí, her identity was based on having a man in her life. para mí su identidad estaba basada en tener un hombre en su vida. And it was so important to her Y era tan importante para ella that she even faced rejection from the culture around her. y que ella experimentó rechazo de la cultura alrededor. Because to be with so many men meant that she was rejected as a woman. Porque el hecho de haber estado con tantos hombres fue rechazada como mujer. That was how important her identity or being with these men like that was for her. Era lo que estaba basado su identidad, el hecho de estar con tantos hombres. You guys, and we face the same thing. Y nos enfrentamos con lo mismo. These things of what is our identity based on? Nos enfrentamos en qué está basada nuestra How identidad. willing are we to hold on to it? ¿Qué tan dispuestos estamos de agarrarla? But Jesus' response was just so loving Pero la respuesta de Jesús es bien amorosa. because he just wasn't trying to come up with an answer. Porque Él no trató de venir con una respuesta. But like I mentioned at the beginning, Como mencioné al principio, we cannot be whole no podemos ser completos until our identity is wholly found in him. hasta que nuestra identidad es completada en Él. And what we're talking about, you guys, is not just some simple thing where my life is better. Y no estamos hablando de algo simple como mi vida es mejor. But what Jesus offers is living water. Pero lo que Jesús te está ofreciendo es agua viva. What does that mean? ¿Qué significa? He wasn't telling her, I'll offer you a fix right now or today. No te está ofreciendo un arreglo rápido ahorita, hoy, Because that woman at the well, porque esa mujer en el pozo, she had a thirst in her heart ella tenía una sed en su corazón, that she kept trying to fulfill every day in the wrong way. porque ella estaba tratando de llenarse de lo mismo de la manera incorrecta. But he said, I offer you water that you will never thirst again.
Y él le dijo, yo te ofrezco de esta agua en que tú nunca estarás sedienta. And that's what he's offering us today, you Y guys. eso es lo que nos está ofreciendo hoy. You guys, we have a thirst in us Tenemos una sed en nosotros where we base our identity donde basamos nuestra identidad on other things. en otras cosas. And every day we have to get up and try to fulfill that thirst. Y cada día tenemos que levantarnos tratando de satisfacer esa sed. But what Jesus is telling us right now, Pero lo que Jesús nos está diciendo he ahorita says, come to me. es ven a mí. Base your identity on what I say, Basa tu identidad en lo que yo te estoy diciendo and you will never thirst y again. no tendrás sed jamás. You guys, that story I shared at the beginning, Esa historia que compartí con ustedes al principio again, it's a sad and tragic story. es una triste historia y trágica. But what we need to understand is that grief that we feel and what happened to that young man, Pero quiero que ustedes entiendan que ese dolor, ese duelo que sentimos al saber lo que le pasó a este chico is the grief that God has for us every day of our lives when we don't base our identity in Him. es el mismo dolor y duelo que Dios siente en su corazón cuando nosotros no basamos nuestra identidad en Él. So let's seek Him. Vamos a buscarle, Let's base our identity on what He says. vamos a basar nuestra identidad en lo que Él dice. And